El presente canal de YouTube se llama Gnosis Síntesis. Este canal gnóstico está basado únicamente en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. Respetamos a cualquier otro maestro que haya salido de las filas gnósticas. Lo respetamos profundamente, pero hacemos hincapié, enfatizamos que las enseñanzas que se compartirán en este canal serán únicamente y exclusivamente basadas en las enseñanzas del Avatara Samael Aún Weor. Bien, entonces con esta pequeña introducción, esta pequeña aclaración, empezaremos la clase de este día. La clase titulada Gnosis o conocimiento gnóstico. Si uno buscase en el diccionario la palabra gnosis, si uno buscase en internet el significado de la palabra gnosis, lo más probable es que encontremos algo relacionado a conocimiento, conocimiento en general, sabiduría, conjunto de conocimientos. Mas, sin embargo, no saben explicar conocimientos de qué. Entonces, empecemos por ahí. El conocimiento gnóstico es una ciencia, es sabiduría, es un conjunto de conocimientos, pero que corresponden a un orden superior. No es un conocimiento típico, convencional, que uno pueda encontrar quizás en una universidad, un conocimiento académico, intelectual, o un conocimiento que pueda ser meramente aprendido a través de libros, de lecturas. No. Claro que al comienzo, dentro de las enseñanzas gnósticas, se aprende bajo ciertos principios intelectuales. Es necesario conocer la enseñanza desde el punto de vista intelectual. Mas, sin embargo, esa es solo una primera parte que nos llevará a conocer la verdadera esencia de la gnosis. Pues la gnosis, al ser un conocimiento superior, trascendental, va más allá de lo que son los conceptos académicos. La gnosis está dirigida a la comprensión interior, a la experiencia de lo real, a la comprobación. El conocimiento gnóstico debe comprobarse. Tal comprobación es recién gnosis, la comprobación. Si partimos de este punto de vista o partimos desde esta comprensión que la gnosis es vivenciar lo que se enseña, la gnosis es comprobar lo que se está aprendiendo, pero uno diría, ¿pero comprobar en qué sentido, no? Uno puede decir, bueno, tal cosa tiene tal concepto universitario tiene formas de comprobarse, tal ciencia tiene sus comprobaciones, la química tiene formas de comprobar muchas cosas, el estudio de los suelos igual. Bueno, cualquier ciencia puede comprobarse, una enfermedad, un virus puede comprobarse que radica pues en bacterias, en virus, en ese tipo de cosas. Sí, correcto, pero la gnosis tiene también sus comprobaciones. Entonces, ¿qué la haría diferente a las otras ciencias? ¿O qué la haría diferente a otras enseñanzas esotéricas o de tipo ocultista? Pues que la gnosis no solamente habla de fenómenos físicos, sino también de fenómenos metafísicos. O sea, aquellos fenómenos que están más allá de lo que nosotros podemos entender dentro de las leyes de la materia. O sea, fuerzas más allá de la materia.
Este terreno de la metafísica es muy discutible. Hay muchas teorías al respecto, hay muchos conceptos, hay mucho dice que se dice. Mucha gente que cree en muchas cosas que no ha comprobado, pero también hay mucha gente de la ciencia oficial que dice que estas cosas no son ciertas, que no creen en la gnosis, que la niegan. Pero claro, ¿no? Basado en que ellos tampoco han comprobado que la gnosis sea falsa, que no sea real. Es muy fácil creer por creer o sencillamente no creer. Eso es muy sencillo. Entonces la gnosis invita a comprobar muchas verdades bajo la experiencia. Se podría decir que la gnosis es cientifista, ya que todo está basado, el conocimiento gnóstico, en una comprobación científica. Gnosis es comprobación científica. No es charlatanería, no son enseñanzas, creencias para ignorantes, no, está basado en comprobaciones. El conocimiento gnóstico abarca muchas ramas, muchas ciencias. Hay columnas principales dentro del gnosticismo contemporáneo. Pero al hablar del gnosticismo contemporáneo, evidentemente tenemos que hablar de aquel quien dejó la enseñanza en estos tiempos, o aquel que devela la enseñanza en estos tiempos. Entonces me refiero con el mayor respeto al maestro Samael Aún Weor. Samael Aún Weor, el gurú de la gnosis contemporánea. Es él quien entrega estas enseñanzas gnósticas a toda la humanidad, a todos los interesados en una enseñanza superior. El maestro Samael nunca cobró por estas enseñanzas. Nos dejó muchos libros, muchas conferencias, muchas enseñanzas directas a muchos discípulos suyos, las cuales se han ido transmitiendo de generación en generación y también por la experiencia directa de los estudiantes, instructores, misioneros, iniciados, etc. La gnosis contemporánea es de Samael Aún Weor. Que haya mucha gente que hable de esto, sí, mucha gente. Que hay otras personas que quieran adjudicarse la gnosis para sí mismo, pues nosotros no lo vamos a juzgar. Pero obviamente tampoco vamos a apoyar eso. Si muchas personas quieren adjudicarse la gnosis para ellos, ese es asunto suyo. Nosotros aclaramos que la gnosis actual es dejada por el venerable maestro Samael Aún Weor. Entonces decíamos que hay muchas columnas vertebrales de la gnosis, entre ellas la antropología, el arte, la religión, la filosofía. Y en última síntesis la gnosis será amor, conciencia. ¿Qué es el gnosticismo y qué es lo que enseña? Ya dijimos que la gnosis es un conocimiento superior, es un conocimiento de tipo espiritual, pero no solamente un conocimiento que apunte al espíritu y nada más. La gnosis es un conocimiento total que integra lo superior con la parte humana, la parte mundana. El conocimiento de los cielos, aquel conocimiento de los antiguos maestros de este mundo. El conocimiento de los antiguos iniciados de este mundo, de esos seres espirituales que han existido en distintas épocas, en distintas culturas en nuestra tierra. Pues la gnosis es la síntesis y el resumen de todos esos conocimientos, pero que se juntan con la vida práctica, la vida mundana. Entonces la gnosis es un conocimiento total. Es el complemento maravilloso de la vida entre la sabiduría y el amor. La enseñanza gnóstica apunta a elevar el estado espiritual conscientivo del hombre, lo que se podría denominar también
aquello conocido como el despertar de la conciencia. Despertar la conciencia. Esa es la enseñanza principal de la gnosis. Apunta a despertar la conciencia. Pero hablemos un poquito de lo que es conciencia, ¿no? Porque muchos dirían, pero ¿de qué me están hablando? Una persona consciente es una persona que sencillamente está despierta, camina, va de aquí para allá. Entonces, ¿cómo que enseñan a despertar conciencia si la gente está consciente? Algún espiritualista me diría, pero si la gente está evolucionando espiritualmente, ¿cómo que despertar conciencia? ¿A qué se refieren con despertar conciencia? Para esto habría que analizar profundamente lo que es la conciencia y lo que es la inconsciencia. Hay muchos términos equivocados con respecto a la conciencia. Resulta que la conciencia es un estado espiritual, anímico, psicológico y emocional de tipo superior. Superior. Un estado de exaltación espiritual muy especial. Los antiguos pueblos de nuestro mundo, por distintos lugares, por todos los continentes, manejaban conocimientos muy superiores a los cuales nosotros manejamos actualmente, aunque esto nos parezca increíble. Se creen que muchos pueblos de la tierra son o han sido ignorantes, que han creído en dioses, en ídolos, en cosas que no existen, en creencias, en supersticiones. Más sin embargo, la gnosis dice que esto no es así. Las culturas atravesaron distintas etapas, entre ellas, que el maestro Samael comenta, ¿no? La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Pues a través de estas etapas, la humanidad ha venido cambiando su nivel espiritual. En la edad de oro, la humanidad tiene un altísimo porcentaje de conciencia, gran elevación espiritual. En la edad de plata, esta humanidad empieza a descender esos niveles espirituales, pero todavía hay luz en el corazón de los hombres. Es al entrar en la edad de bronce, cuando la humanidad empieza a perder con muchísima fuerza los valores espirituales que le quedaban en la edad de plata. Empiezan disputas y guerras. Al pasar el tiempo, se ingresa en la edad de hierro, conocido también como el Kali Yuga. Y en la edad de hierro, pues los hombres de la tierra y todas las culturas pierden todos esos conocimientos espirituales trascendentales. El hombre se vuelve un ser perverso, cruel, absurdo, destruyéndose a sí mismo y destruyendo el mundo que lo cobija. Entonces, las culturas antiguas han atravesado esas edades, teniendo en algún momento grandes conocimientos espirituales y perdiéndolo, hasta llegar a la actualidad. Estas épocas modernas, donde el mal es lo que impera, donde la maldad es lo común, donde no hay respeto por nada, donde todos los valores morales y éticos han sido destruidos, aniquilados. Entonces, en la antigüedad, hace mucho tiempo, la humanidad tenía conciencia despierta. La conciencia despierta es incapaz de hacerle mal al semejante, es incapaz de autodestruirse a sí misma, de dañar a los demás, de construir su mundo en un infierno. La conciencia despierta está lleno de valores del espíritu. Está lleno de valores de Dios, de virtudes, de amor, de sabiduría, de misericordia. En la conciencia despierta, gobierna y se manifiesta la luz del Cristo,
se manifiesta el verdadero amor. En aquellas épocas de la Edad de Oro, la humanidad no conocía la guerra, no conocía el miedo, el dolor, enfermedades, preocupaciones, peligros, miedos. No, en aquellas épocas todo era perfección. Cuando en el Génesis nos hablan del paraíso, nos dicen que el paraíso pues era perfecto, era hermoso, maravilloso. Muchas personas, estudiantes de la religión, muchas personas estudiantes del ocultismo o intelectuales, académicos, han conceptuado el paraíso como sencillamente un lugar paradisiaco, donde gobernaba una naturaleza paradisiaca, y eso es todo. Mas sin embargo, no es tal. Cuando en el Génesis nos hablan del paraíso, en realidad nos están hablando de un estado de conciencia superior. Paraíso. Paraíso, paradisiaco, conciencia, estado de conciencia iluminada. El hombre se dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto no está haciendo referencia estrictamente a la apariencia física del hombre, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Cuando se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, de su Creador, se está hablando de su grado espiritual. El hombre era inocente, no tenía defectos. El hombre era virtuoso, el hombre era espiritual. El hombre tenía una conciencia muy elevada. Por eso fue hecho imagen y semejanza de su Creador, ya que el hombre era como un Dios, como un ángel. Y claro, en estas condiciones, el hombre no solamente poseía grandes valores espirituales, sino que además también poseía ciertas facultades metafísicas, como por ejemplo el don de la clarividencia, aquella capacidad de poder ver más allá de la materia, de poder ver más allá de los ojos físicos, más allá de la materia, poder ver el espíritu, el alma, el aura, poder ver el pasado, el presente y el futuro. Mucho se ha hablado de la clarividencia. Es cierto que la clarividencia, o el tercer ojo también es llamado así, que se encuentra entre las dos cejas, pues que tal facultad sí es posible despertarla. Pero también es cierto que mucha gente habla de eso y no poseen ninguna clave o enseñanza que les permita a ellos despertar tales facultades. Ni ellos las han experimentado ni pueden enseñarle a nadie, porque esos conocimientos se perdieron en los tiempos, desde aquellas épocas en las cuales la humanidad tenía una conciencia iluminada. Mas sin embargo el maestro Samael Aun Weor, porque formó parte de su misión, develó y continúa develando a través de sus misioneros gnósticos, develó y devela estos misterios para devolvérselos a la humanidad. La parte de la enseñanza gnóstica también está orientado, como no, al desarrollo de tales facultades, pero basados en el despertar de la conciencia. Todo aquel que quiera despertar facultades metafísicas, ante todo debe despertar su conciencia. Si quisiera hacerlo de otra manera, pues sencillamente en la gnosis no va a encontrar la forma de despertar poderes si no es a través de la conciencia, ya que la enseñanza de la gnóstica es blanco, es superior, tiene que ver con Dios. Y por muchos motivos que por ahora no explicaremos, que no se explicará por ahora, pero que sí en futuras clases
explicaremos muy detalladamente muchos y muchos y muchos temas. Entonces nos quedamos en que el hombre en el paraíso poseía facultades especiales como la clarividencia. Poseía facultades maravillosas como el oído oculto, escuchar el ultra de la naturaleza, los mensajes de la naturaleza. La naturaleza entera habla, aunque nos pareciera extraño, aunque nos parezca muy raro, la naturaleza habla. ¿Por qué? Porque no es el hombre el único que posee un alma. En este caso dijéramos una fracción del alma, ¿no? Más adelante explicaremos por qué. La naturaleza entera está llena de un elemento anímico interior que lo une a Dios, un alma. Las plantas, todo el reino vegetal, mineral y animal posee alma, poseen alma. Los animales poseen alma, las plantas poseen alma, los minerales poseen alma. Pues con las facultades internas es posible también evidenciar esta realidad. Otra facultad maravillosa que poseía el hombre en la antigüedad era el sentido de la intuición altamente desarrollada, pero altamente desarrollada. En la actualidad hay pequeños grados de intuición. La humanidad tiene pequeños grados de intuición. Aún más, ¿no? La mujer tiene un poco más de intuición que el hombre y a veces mucho más. Especialmente las mujeres que tienen la dicha de ser madres pueden intuir muchas cosas. A veces ocurre que un hijo tiene problemas muy fuertes y la madre, aunque se encontrase a cientos de kilómetros, pues va a sentir que su hijo peligra. Esto creo que lo conocemos todos, ¿no? Las madres tienen esa facultad y de repente llama por teléfono, por celular, o se entera luego, ¿no?, que efectivamente su hijo, su hija estaba atravesando fuertes problemas. ¿Cómo supo aquella madre? Pues a través del sentido de la intuición. Pero, y la mujer tiene mucho más que el hombre, por motivos que por ahora no explicaremos. Más adelante explicaremos por qué es que la mujer todavía ha conservado ciertos grados de intuición y el hombre un poco menos. O en algunos casos al hombre ya no le queda nada. Entonces, el sentido de la intuición altamente desarrollada, ¿no? Altamente, mucho más alto de lo que las mujeres tienen ahora. Lo poseía el hombre edénico, en ese paraíso, en ese estado de conciencia superior. Otra facultad maravillosa. Otro poder maravilloso que poseía el hombre consciente, despierto, iluminado, era la facultad de la telepatía. La capacidad de transmitir pensamientos, ¿no? Transmitir pensamientos y alguien los capta, aunque se encontrasen a cientos de kilómetros. Esto para la ciencia oficial parecería un absurdo, algo muy alocado, pero no es así. Hay fracciones en nuestra ciencia oficial que han estudiado este tema con gran seriedad, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, señores dedicados a la investigación, como es el caso de la CIA, por ejemplo, tiene un departamento de psíquicos. Muchos casos que han resuelto, los han resuelto con ayuda de estas personas, con ciertas facultades especiales, ¿no? O sea que el Servicio de Inteligencia americano se lo ha tomado con mucha seriedad y no es el único, en todo el mundo. Desde la antigüedad, reyes, emperadores, siempre han apelado a estos seres místicos con ciertas capacidades especiales. Y sí existen. Y hay técnicas para desarrollar tales facultades. Y bueno, el hombre poseía muchos poderes, ¿no? Muchos más. Pero lo que queremos decir es que un hombre consciente
Es un hombre con un alto grado espiritual, un gran sentido de la responsabilidad, incapaz de dañarse a sí mismo y de dañar a los demás. Un hombre que está en comunión, en armonía con el cosmos y con Dios, y que tal armonía, tal luz en su corazón le permite gozar de fuerzas metafísicas, a través de aquello que en muchas otras escuelas se conoce como el uso de los chakras, ¿no? Aquellos centros de poder. Claro que sí. Esto de los chakras, centros de poder en el organismo humano, pero centros de poder ocultos, a los cuales no puede ingresar el bisturí del médico de estas épocas, esos centros de poder existen. Y las técnicas para volver a despertar tales facultades latentes, inherentes en el humano actual, pues tales secretos, tales enseñanzas existen sus técnicas que poco a poco iremos viendo en estas enseñanzas. El hombre despierto también es conocido con muchos nombres, muchas simbologías. En los evangelios sagrados, en la Biblia se nos habla de ángeles, pues los ángeles no son más que aquello que en la India y en tantos lugares les llamaron maestros, maestros espirituales. Los ángeles son los maestros espirituales. Los maestros espirituales son los hombres conscientes, hombres que tienen una iluminación espiritual, como fue el caso del Buda, un iluminado, como fue el caso de Krishna, un iluminado, como es el caso del Maestro Jesús, el más grande iluminado que ha pisado este mundo, como es el caso de tantos y tantos maestros, en el caso de Mitra, en la antigua Persia, por ejemplo. Bueno, seres que han alcanzado iluminación, pero esa iluminación es conciencia. Ellos han conseguido despertar el máximo potencial de su conciencia. Qué distinto es el hombre actual del hombre consciente. Entonces, según estudios gnósticos, ya nos iremos dando cuenta que el concepto que tienen muchas personas de lo que es conciencia y el concepto que maneja la gnosis, pues difiere muchísimo, se aleja muchísimo. El hombre actual no es consciente. Cuando hablamos de conciencia, nos referimos al estado espiritual, al estado interior. ¿Qué es el hombre de estas épocas? Pues es un problema. El hombre es lo que es su vida y es lo que hace de este mundo. ¿Qué vemos en la sociedad actual? Miseria, pobreza, maldad, crueldad, egoísmo de todo tipo, indiferencias, diferencias sociales, exclusiones de todo tipo, raciales, sociales, económicas, de todo tipo, guerras, hambre, peleas por todo lado, borracheras, degeneración, problemas de todo tipo. Vemos que el hombre, a pesar de su gran intelecto, a pesar de todas las cosas que la ciencia actual le ofrece, pues no ha podido convertir su mundo en algo pacífico, agradable. Este mundo es un caos y todos lo saben. La política internacional se maneja desde el egoísmo, desde la crueldad, a través de guerras, competencias económicas, diferencias sociales. La política de cada país es muy compleja, muy complicada. Todos los gobiernos de la tierra cometen barbaridades, todos los pueblos de la tierra hablan mal de sus políticos, todos se quejan de todos.
Aún dentro de las casas, en las familias, no es posible encontrar paz, tranquilidad, ¿no? Sino que aún dentro de la familia hay la riña, la discordia, la pelea. Y a donde se vaya hay degeneración, estupidez, materialismo. Lo que impera en estos tiempos es la atracción al dinero. Todo es dinero. La gente ama, entre comillas, ama por el dinero, quiere por el dinero. Todo lo que hace lo hace por el dinero. Es capaz de vender hasta a su hermano con tal de tener dinero. 1001 barbaridades de todo tipo. Esa es nuestra sociedad actual. Nuestro mundo está gobernado por un hombre inconsciente. Al comienzo, en el Génesis bíblico, según la enseñanza bíblica, según la enseñanza del canon bíblico, el hombre que fue hecho imagen y semejanza de Dios, ya dijimos que es un hombre consciente. Pues ese hombre consciente perdió la conciencia a través de los siglos, a través de las edades. Y el hombre inconsciente que ha quedado, pues es este hombre moderno, este hombre tan complicado, tan extraño a ojos de la divinidad y tan temible a ojos del mismo mundo. Pues la inconsciencia, ese no darse cuenta, esa decadencia espiritual, tiene sus fundamentos, tiene sus raíces. Muchas escuelas espiritualistas pueden hablar de inconsciencia, concordar con nosotros quizás al decir que el hombre actual es inconsciente. Muchas escuelas religiosas quizás pudieran concordar con este término. Muchas escuelas dedicadas al estudio de misterios, al estudio esotérico, pudieran concordar con nosotros, pero no son capaces de definir por qué el hombre está inconsciente. No son capaces de definir esto. ¿Por qué el hombre está inconsciente? Pues resulta que cuando el hombre estaba consciente, no poseía algo que ahora sí tiene. Y eso es, o son, defectos psicológicos, agregados psíquicos, entidades psicológicas, tenebrosas, mecanismos de la mente. Defectos que en la Biblia se les llama demonios, demonios interiores, que antes no teníamos. La sociedad actual cree que los defectos es normal que se tenga. Esa es la idea, ¿no? Que es normal tener defectos, es lo común. ¿Cómo no vas a tener defectos? ¿Qué te pasa? Eso es normal. Eso es normal para un hombre que todo lo que ha conocido en su vida es una sociedad decadente. Claro, para un hombre decadente lo normal será la decadencia. Para una sociedad decadente lo normal será la decadencia. Pero resulta que el verdadero hombre, el consciente, para ese hombre no es normal. No es normal. El hombre inicialmente fue lleno de virtudes e inocente. No poseía defectos psicológicos. Una persona que estudiase o que estudie con respecto a la psicología diría, no, esto es un absurdo, ¿qué estás hablando? ¿Cómo es posible que me estás hablando que en la antigüedad la humanidad no poseía defectos psicológicos? Así es. ¿Y en qué nos basamos para decir eso? Hay muchas técnicas para investigar el pasado de la Tierra que dentro de los estudios gnósticos se pueden aplicar y comprobar. Como por ejemplo el desdoblamiento astral, que ya iremos poco a poco hablando de qué es eso, el estudio en los registros akáshicos de la naturaleza, que más adelante iremos hablando también de eso, qué es, cómo es eso. Las técnicas para la meditación profunda, la meditación consciente, que también más adelante iremos hablando de eso. Hay técnicas para comprobar y estudiar el pasado de nuestra humanidad.
y descubrir que tantas cosas que creemos ciertas pues no son tal, son muy distintas a como nos la han contado. Entonces, el hombre de antes no poseía defectos, pero de mucho antes, mucho antes de lo que la historia nos cuenta, mucho más antes. El hombre actual pues está lleno de defectos, de agregados psíquicos. Su mente se ha llenado de lo que en el gnosticismo llamamos yoes. Yoes. El maestro Samael hablaba de los yoes. ¿Y qué son los yoes? Pues los defectos. Es como decir, yo envidio, yo odio, yo tengo ganas de pegar a alguien, yo quiero robar, yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo te quiero, yo no te quiero, y yo, y yo, y yo, y yo. Distintas expresiones en nuestra psicología que son totalmente contradictorias y en muchos casos que son peligrosas. Yo me quiero vengar. La psicología del hombre actual diría, bueno, es lógico que alguien se quiera vengar si es que le han hecho algo malo. Es lógico. Claro, las leyes humanas dicen, bueno, si te vengas, le haces daño, te puede caer una pena, cárcel, ¿no? Pero el común general justificaría la venganza siempre y cuando le hayan hecho daño a esa persona injustificadamente. Pero resulta que la venganza es un yo, es un defecto, es un agregado psíquico. Un común de las religiones antiguas, al hablar de sus líderes espirituales, es que ninguno de esos maestros espirituales ha tenido yoes, ni uno. Si uno estudia la vida de Jesús el Cristo, se podrá dar cuenta que en ningún lugar en su vida se encuentra que él sienta ira, que él sienta enojo, que él quiera vengarse, que él quiera, ¿no?, hacer daño, que él quiera reaccionar con yoes o defectos, porque no los tenía. Porque un hombre consciente no tiene yoes. Si uno estudia la vida del Krishna, pues ocurre algo muy parecido. Si uno estudia, por ejemplo, la vida del Buda, también ocurre algo muy similar. Hay tantas historias en las cuales de repente hasta el Buda lo escupían. ¿Y qué hacía el Buda? Lo comprendía. No le afectaba porque no tenía yoes. Cuando el Maestro Jesús es sacrificado en aquella cruz, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efectivamente, no sabemos lo que hacemos. El hombre inconsciente no sabe lo que hace. No se da cuenta porque tiene la conciencia dormida. Pero en este supremo sufrimiento en el cual el Maestro Jesús es castigado, golpeado, humillado, en el cual está siendo asesinado, Él pide comprensión para sus asesinos. No hay venganza, no hay odio, no hay revancha, solo hay amor, virtudes del alma. Ese es un hombre consciente, claro, muy lejano a lo que somos nosotros. Sucede que hubieron muchos errores en nosotros a través de siglos y siglos, mediante los cuales fuimos creándonos dependencias psicológicas, agregados psíquicos, defectos psicológicos. Toda la humanidad. Tanto es así que la humanidad actual cree que es normal tener defectos. Se cree que es normal, se sienten normales. Pero la cruda realidad es que esta humanidad es anormal. Tiene la psiquis alterada, el corazón revuelto.
Un hombre despierto tiene amor y sabiduría. El hombre actual no tiene esas cosas. No tiene esas cosas. Tiene intelecto, que es distinto al intelecto. El intelecto es distinto a la sabiduría. Si uno estudia, por ejemplo, lo que dijo el Maestro Jesús, lo que dijo el Krishna, lo que dijo el Buda, lo que dijeron pueblos antiguos, filósofos de la antigüedad, grandes y maestros iniciados que enseñaron cosas maravillosas en la antigüedad, pues ahí uno va a encontrar sabiduría. Y lo que el hombre actual llama sabiduría, pues no se puede comparar a esas enseñanzas. Lo que el hombre actual tiene es intelecto, es intelectual. Porque un hombre sabio o una humanidad sabia no viviría de guerra en guerra, de problema en problema como nosotros vivimos. ¿De qué ha servido el intelecto actual si este mundo es un caos? Las funciones intelectuales están basadas especialmente en el razonamiento, la razón. Y la razón está basada en lo que percibimos con los 5 sentidos y en la lógica conceptual, en la lógica basada en nuestros conocimientos, conocimientos que apuntan a entender todo lo concerniente a la tercera dimensión donde nosotros nos encontramos. Porque aquí donde estamos nosotros es la tercera dimensión, que tiene sus bases, que tiene sus leyes. Y hay 3 principios que definen a esta tercera dimensión, que está formado por lo alto, lo ancho y lo profundo, que es el origen de la curvatura también. Largo, ancho y profundidad. Todo lo que nosotros podemos percibir en esta tercera dimensión tiene esas 3 cosas. Tiene un largo, tiene un ancho y una profundidad. Es una dimensión entre muchas otras. Pues el hombre actual, al no poseer facultades psíquicas, metafísicas, poderes espirituales que le permitan ver más allá de la materia, entonces todos sus conocimientos, toda su sabiduría está limitada a la comprensión de la tercera dimensión, de las leyes físicas, desconociendo totalmente las leyes metafísicas, desconociendo que más allá de la materia hay fuerzas que manejan este mundo. Entonces los conocimientos del hombre actual inconsciente están limitados a la tercera dimensión. Limitados a la tercera dimensión. Por tal motivo también esta humanidad actual está desligado de aquello que es Dios. Desligado. Porque ya el hombre actual no posee la experiencia de Dios o la experiencia con Dios. Antes era común que el hombre experimentara a su Dios interior, que experimentara a la divinidad, que el hombre hablara directamente con aquellos maestros espirituales, con aquellos ángeles. Eso era lo común antes, pero ahora todo eso se ha perdido. Si es que nos pronunciáramos, bueno, como lo estamos haciendo, ¿no? Que sí es posible hablar con los maestros espirituales, con los ángeles, las personas dentro de un intelecto materialista dirían que eso es absurdo, que eso no es cierto, es mentira, no, la ciencia no lo ha probado, la ciencia tridimensional no puede probarlo todavía, pero la ciencia superior gnóstica sí que puede comprobar esas cosas. Sí, claro que sí. Pero hay que conocer lo que es la ciencia gnóstica y cómo trabajarla, cómo practicarla. Entonces el hombre, una de las consecuencias, pues, de perder la conciencia es que se aleja de Dios. Se aleja de Dios y niega en sus actos todo lo relacionado a la divinidad.
Para el hombre común y corriente es normal ser malo, ser cruel. Una parte de la humanidad no se da cuenta de lo que está haciendo, pero otra parte de la humanidad sí que saben lo que están haciendo. Claro, con eso se ganan mayor condenación. Entonces el conocimiento gnóstico es una comprobación de la misma enseñanza. Por ejemplo, si es que en la gnosis hablamos de ángeles, pues también en la gnosis hay claves para poder hablar directamente con estos seres espirituales, para conocerlos. Si en la gnosis hablamos que hay vida en otros mundos, la gnosis también tiene claves para poder vivir las experiencias con esos seres de otros mundos, una experiencia directa, si es posible. Pero experiencia directa, no como desgraciadamente hace la ufología actual. La ufología actual que se dedica a investigar el fenómeno ovni, ¿no? Contactos extraterrestres, habla y habla, ¿no? Intelectualmente, 1000 teorías, 1000 hipótesis, 1000 conjeturas, que dijeron por aquí, que dijeron por allá, que leí en ese libro, que ese contactado dijo, ¿no? Que a qué lo secuestraron, que dijeron, que me dijeron, como diría el maestro Samael, ¿no? Viven del dice que se dice. Pero a uno de esos ufólogos le preguntamos, si le preguntamos, ¿y a usted le consta? Muchos dirían cualquier cosa para salir de la respuesta, porque la realidad es que no les consta. O algunos, creo que un poco afortunados, dicen, no, sí, he visto luces, he visto ovnis, maravilloso. Pero ¿has hablado cara a cara con esos seres? ¿Le has preguntado qué hacen ahí? No, la cruda realidad es que la ufología actual no sabe nada de estas cosas, no entiende a los extraterrestres, ya que nunca han hablado cara a cara con uno de ellos, de verdad. Entonces la ufología actual vive de fantasías, de intelectualismos, de teorías. En cambio la enseñanza gnóstica, que es comprobación, pues se te dan claves para que tú puedas vivenciar eso de forma directa. Y no vengas con teorías y teorías. Si en la gnosis, por ejemplo, hablamos de magia, pues aquí hay muchos trabajos relacionados a la magia blanca. Partiendo, claro, desde la principal magia de todas, la magia más poderosa de todas. Magia relacionada al tantrismo sexual blanco, muy relacionada al despertar de la conciencia. El maestro Samael devela el gran misterio del Aryabharta Asram, o Saha Maituna, o Arcano AZF, o Trabajo en la Novena Esfera, que son sinónimos, son expresiones que hablan de lo mismo. Cierta magia sexual, ciertos secretos en la anatomía oculta del hombre en su parte sexual, que no vamos a definir por ahora porque serán otras clases. Pero he ahí la principal magia que haría que el hombre alcance la iluminación, el despertar de la conciencia. Tal magia, tal poder tántrico, secreto, ha sido conocido por las culturas antiguas y ha sido simbolizado de muchas maneras, muchísimas, en religiones y libros sagrados, en el arte, en la escultura, en la pintura, en las mitologías, ese camino secreto del Cristo, aunque esto suene por ahora muy extraño para muchos, el camino secreto del Cristo es sexual. No vamos a hablar ahora de los misterios sexuales, por ahora es una introducción muy general de muchas cosas para tratar de despertar en las personas quizás ese anhelo de
de estudiar la gnosis, de interesarse en la gnosis, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Caray, a ver, despertar esa curiosidad. El conocimiento gnóstico apunta a despertar de la conciencia, y el despertar de la conciencia está muy relacionado a ese trabajo tántrico sexual. Las ciencias actuales que estudian la problemática del hombre, ¿no? ¿Por qué el hombre es así? Desconocen que el cambio que el hombre pueda lograr en sí mismo está relacionado al secreto tántrico sexual, a la alquimia sexual, que es otro sinónimo. En vano, psicólogos y psiquiatras tratan de estudiar al hombre para cambiarlo. No lo van a conseguir. Bueno, hasta ahora no lo han conseguido y no lo van a conseguir. En vano las religiones anhelan, de buena forma quizás, cambiar al hombre, porque no lo han conseguido. Todas las religiones del mundo han fracasado en el proyecto del hombre. No han sabido cómo levantar a esta humanidad de la miseria espiritual en la cual se encuentra. ¿Por qué? Porque les falta una esencia de la sabiduría que antes sí se manejó. Una esencia del conocimiento superior que en estas épocas se llama gnosis. En la antigüedad, en la Edad de Oro, los hombres vivían una religión con esa enseñanza superior gnóstica. La ciencia vivía su ciencia con esa enseñanza superior trascendental de la conciencia. Todas las ciencias de la antigüedad, pues así se manejaba. El corazón del hombre igual, la psicología del hombre igual. En cambio ahora, todas las ciencias pues se han separado de lo divino. La psicología es meramente intelectual, la psiquiatría igual. La medicina es totalmente tridimensional. Y cualquier ciencia, filosofía, sociología, pues va por ahí. En vano tratan los sociólogos actuales de entender por qué el hombre está así, o por qué la humanidad es así, o qué soluciones darle a este mundo. No han conseguido solucionar este mundo y no lo van a conseguir, porque falta la enseñanza superior que le permita al hombre redimirse, transformarse de verdad. La gnosis enseña esos conocimientos. Conocimiento de la logia blanca, conocimiento de Dios, del Cristo. Un conocimiento total que une los aspectos mundanos, humanos, con asuntos espirituales superiores. Enfatizo y subrayo, resalto que la gnosis es profundamente cristiana. Alguien preguntaría, ¿y entonces la gnosis es una religión? No, no exactamente así, ¿no? Cumple desde luego que sí una función religiosa, ya que una religión apunta a volver a ligar al hombre con su creador. Entonces el hombre, la gnosis cumple esa misión, sí, pero es más que eso, ¿no? La religión forma parte de una de las columnas vertebrales de la gnosis, pero no es solamente una religión. ¿Por qué? Porque si es que hablamos, por ejemplo, que nosotros podemos dar enseñanzas tanto del Maestro Jesús como del Maestro Buda, ¿no? Muchos dirían, entonces son budistas. No, enseñamos la enseñanza budista, pero es más que budismo la gnosis. Y alguien diría, entonces es cristianismo budista. Se podría decir que sí, pero es más que eso. La verdad es que la gnosis es conocimiento superior. Y ese conocimiento superior que no tiene límites, porque es Dios mismo, se expresó en miles de culturas, en muchas religiones, en muchos maestros espirituales,
que para nuestra comprensión intelectual no tendrían nada que ver. Pero estamos muy equivocados. Muchos maestros de la antigüedad y culturas muy antiguas manejaban un mismo conocimiento, una misma esencia, la savia del tronco filosofal, del árbol de la vida y de la muerte. Esa esencia era la gnosis, porque al final gnosis es conocimiento de arriba. Entonces resultaría extraño para muchas personas que si se le dijese que, si hablamos por ejemplo de los mayas, si le dijéramos que los mayas adoraban al Cristo, o los aztecas adoraban al Cristo, un antropólogo, un historiador nos diría que estamos hablando cosas absurdas, pero no es así. Lo que pasa es que dentro de las culturas antiguas se manejaba ciertas simbologías distintas para hablar o señalar de lo mismo, de una esencia superior. Y aunque suene extraño para muchos, pues sí, el Cristo fue conocido por culturas muy antiguas, en las que aparentemente no tienen nada que ver con el cristianismo, pero sí que tienen que ver. Porque cristianismo es una palabra que nosotros la entendemos a raíz del Cristo Jesús, ¿no? Jesús el Cristo, y de esas oleadas de cristianos en los primeros años del cristianismo, y hasta la actualidad lo que ha quedado, ¿no? Iglesias, grupos, sectas, y en fin. Pero el cristianismo en su esencia es conocimiento de Dios. Al igual que lo que los mayas manejaban es conocimiento de Dios. Y lo que los egipcios manejaban antes de lo que la historia nos cuenta también era lo mismo, conocimiento de Dios. Y todos conocieron al Cristo. Pero los denominaron con distintos nombres. Nosotros conocemos al Maestro Jesús como el Cristo, pero el Cristo en el antiguo Egipto, por ejemplo, era conocido como Horus. Horus es el Cristo en el mundo egipcio. Es el mismo Cristo, pero en la forma de expresarse de los egipcios es Horus. En el mundo persa al Cristo se le conoció como Mitra, el dios Mitra. Y hay ciertos pasajes de la vida de Mitra muy parecidas a la del Maestro Jesús. ¿Casualidad? No, no es casualidad. En el mundo azteca también las enseñanzas crísticas están relacionadas a Huitzilopochtli, por ejemplo. En el mundo inca, el Cristo era el sol, ¿no? El hijo del sol, el Cristo, lo encarnaba el Inca. En el idioma incaico, ¿no? El Apucontixi Cuniraya Huiracocha, el Cristo. En el mundo griego, en los misterios griegos, dentro de su mitología, porque la mitología griega encierra un conocimiento superior, oculta un conocimiento superior, por lo tanto, es ocultismo. En el mundo griego, al Cristo se le conoce como Hércules. Hércules. Qué curioso que Hércules también descienda al abismo, como lo hace el Maestro Jesús, ¿no? Como nos dice el credo. Descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Pues Hércules también desciende a los infiernos y sale de él. Y Horus también desciende a los infiernos, ¿no? El infierno egipcio, y también sale de él. Coincidencias no son coincidencias. Es que todos conocieron en la antigüedad al Cristo, pero como una fuerza, más que como un hombre, como una fuerza espiritual que gobierna todo lo creado. Poco a poco iremos hablando un poquito de estos aspectos del Cristo, ¿no? Que en la Gnosis hablamos del Cristo cósmico, del Cristo íntimo, del Cristo histórico,
el Cristo como sustancia, a través del maestro Samael, luchamos por comprender qué es esta figura del Cristo, en esto que es Dios, a la cual cada quien conceptúa de distintas maneras. Entonces el Cristo fue conocido por distintas culturas antiguas. Los ángeles igual, llamados de muchas formas. Los demonios, de los cuales nos hablan los evangelios, también fueron conocidos por pueblos muy antiguos. En el mundo inca se habla de los ucucus, al hablar de los demonios. Entre los egipcios se habla de los demonios rojos de Set. En el mundo maya se habla de los señores de Xibalbá. Distintas simbologías, pero de lo mismo. El conocimiento interior es el conocimiento gnóstico, interior, porque todo lo que quisiéramos comprender se encuentra dentro de nosotros mismos. Desgraciadamente el hombre ha encontrado la solución para su vida fuera de sí mismo, cuando en realidad la solución siempre ha estado dentro de sí mismos. El conocimiento interior es gnosis, porque todo lo que está afuera está dentro de uno mismo. Y el hombre que despierta la conciencia, que la ilumina, al conocerse a sí mismo y al tener todo lo externo interiormente, al conocerse a sí mismo, conoce todo lo externo. Todo lo de afuera existe dentro de nosotros, aunque esto suene extraño. Alguien diría, pero ¿cómo puede existir lo que está afuera dentro de nosotros? Si yo veo un árbol que está afuera, ¿eso cómo va a existir en mi interior? Pero sí existe. Porque habría que entender que la creación es más de lo que nosotros creemos, o más de lo que una gran parte de la ciencia oficial cree. Creemos nosotros que la creación es únicamente material, o sea, tridimensional, que pertenece a esta tercera dimensión nada más. O sea que tu casa, tu país, la tierra, es físico y no hay nada más. La luna, los planetas, el sol, ¿no?, que son masas físicas, semifísicas y nada más. Desconociendo que la creación es multidimensional. Es multidimensional. La creación existe como tercera dimensión, pero también existe como cuarta dimensión, como quinta dimensión, como sexta dimensión, como séptima dimensión. Un ejemplo muy concreto, muy sencillo, es como nuestra casa, ¿ves? Nuestra casa, ¿no? Todos conocemos nuestra casa, obviamente. Físicamente la tocamos. Pero nuestra casa, así como existe en la tercera dimensión, también existe en la quinta dimensión. Y esa misma casa existe en la sexta dimensión y en la séptima dimensión. La misma casa. Pero la única casa que conocemos es la de la tercera dimensión, porque nosotros estamos atrapados en la tercera dimensión y limitados por nuestros 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído, tacto, limitados. Entonces la creación es multidimensional. Uno ve un árbol, sí, pero el árbol existe en la quinta dimensión. Uno puede recorrer todo un país, pero todo ese país existe en una cuarta y en una quinta dimensión. ¿Y qué ocurriría si el hombre, al despertar conciencia, pudiese penetrar aquellas dimensiones? Sí es posible.
sí es posible penetrar aquellas dimensiones. El gran científico Albert Einstein, o Einstein, no nos dijo todo lo que sabía. Él se guardó muchas cosas. Muchas cosas se guardó. ¿Por qué? Porque era peligroso que el hombre se entere de ciertas cosas. Era peligroso, ¿no? Que Einstein diga ciertas cosas era muy peligroso. ¿Qué hay más allá de la velocidad de la luz? Y Einstein se guardó ese secreto, no lo quiso compartir por ser peligroso para esos momentos, ¿no? De desarrollo nuclear y todo eso. Lamentable. Pues más allá de la velocidad de la luz están las dimensiones superiores. Las dimensiones superiores, paralelas a esta dimensión. ¿Y cómo es posible penetrar a esas dimensiones? ¿Hace falta una máquina o algo? No, no. Si la creación tiene muchas dimensiones, o sea, un árbol, un país, un planeta, un sistema solar, es multidimensional, obviamente el hombre que puebla un mundo también es multidimensional. Nosotros somos multidimensionales. Si nosotros conseguimos penetrar las dimensiones dentro de nuestro propio cuerpo, podremos penetrar las dimensiones paralelas dentro de la naturaleza, dentro del espacio. Por eso es que el conocimiento interior nos permite comprenderlo todo, porque dimensionalmente toda la creación y sus distintas dimensiones están dentro de esos planos dimensionales que están dentro del cuerpo físico en el cual estamos. Y manejar tales técnicas sí es posible. Sí es posible con las enseñanzas gnósticas. Sí es posible. Pero hay que ir poco a poco. Hay que ir paso a paso para ir entendiendo los temas. Repito, ahora no voy a enfatizar puntos, no voy a especificar técnicas, ¿no? Por ahora es una introducción muy general de la gnosis. Para las personas interesadas en estos conocimientos, en ese cambio interior, en esas facultades internas, para las personas que quieran transformar sus vidas, para las personas que estén hartos de lo mismo de siempre, del dice que se dice, para las personas que quieran experimentar cosas trascendentales, pues para eso está la enseñanza del maestro Samael Aún Weor. Para eso. Pues bueno, estamos todos invitados a las clases gnósticas. Este es un canal más de gnosis. Hay otros canales gnósticos en el internet, ¿no? Que cada quien habla de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su forma de expresarse, de acuerdo a cómo puede explicar la gnosis, ¿no? Yo lo hago desde mi muy particular forma de haber entendido la gnosis y de explicarla, ¿no? Entonces estamos invitados todos a estas enseñanzas, repito, basadas en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. Hay muchos secretos que el hombre tiene que despertar dentro de sí mismo. Hay muchos peligros que le aguardan a esta humanidad por cuestión de leyes cósmicas que rigen a este mundo, de las cuales vamos a hablar. Muchísimos temas. Bien, entonces, hasta aquí la clase de este día. Un gusto.